¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios, familia? Porque es por Él que estamos aquí hoy. Es una bendición, amados, que pueda pasar otra vez a compartir con ustedes. Como todos saben, no están nuestros pastores principales, Humberto y Yola, están tomando unas merecidas vacaciones. Oramos porque Dios le dé descanso, que refresque su alma y que lleguen con nuevas fuerzas, con nuevos bríos, para que sigan liderando esta iglesia que con tanta pasión y con tanta entrega lo hacen. ¿Por qué no le damos un aplauso a Dios por la vida de nuestros pastores también? Y antes de comenzar, me gustaría que fuéramos al libro de Salmos, capítulo 139, versículos del 13 al 16, por favor. Dice la palabra de Dios: Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. ¿Por qué no oramos, familia, para entregarle este tiempo en manos de Dios? Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo tan especial, Padre, que tú nos regalas, porque si hoy estamos aquí reunidos, Señor, es porque tú quieres enseñarnos algo, mostrarnos algo, Dios. Gracias, Padre, porque si estamos respirando hoy es porque tu obra todavía no ha sido concluida en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, porque es por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia que podemos, Señor, hoy escuchar tu voz y tener una relación personal contigo. Háblanos, Padre, y ayúdanos que esta semilla que se siembre hoy en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, lleve mucho fruto en cada día de nuestras vidas. Te amamos y te damos muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, familia. Pues cuando estaba preparando este mensaje que Dios puso en mi corazón, recordaba que en el año, por ahí del año 2004, hubo una película que se llamaba El efecto mariposa. ¿Alguien ha leído esa película? ¿Alguien ha leído esa película y ha visto ese libro? No se crea. Era para ver si estaban poniendo mi atención. Es una película que se produjo en 2004. ¿Alguien la ha visto, esa película? Sí, varios de nosotros la hemos visto, ¿verdad? El actor de esa película es un chavo que se llama Ashton Kutcher y trata la historia de un chavo de 20 años, en ese tiempo tiene 20 años, que tuvo tragedias muy graves cuando era niño, que le crearon trastornos psicológicos y consecuencias muy graves en su vida. Y resulta que de repente se da cuenta, familia, que es una película de ciencia ficción, no es de la vida real, pero resulta que de repente se da cuenta que puede regresarse a su edad de 20 años, puede regresarse a la persona que era cuando tenía 7 y 13 años. Entonces, él se daba cuenta que todas las tragedias que había vivido y todo ese mal que había causado en su vida podrían tener un cambio si algo de lo que había hecho en esa edad, cuando tenía 7 y 13 años, podía ser cambiado. Entonces resulta que de repente se va a los 7 años, no les voy a contar toda la historia, si gustan verla, es una película muy interesante, pero resulta que hizo algún ajuste cuando tenía 7 años y la vida de sus amigos, de sus compañeros, de su novia, de sus padres, lo vuelven a poner cuando tenía 20 años y era una historia totalmente diferente a la que le estaba pasando, pero de todas maneras había tragedias que estuvieron en medio. Entonces dijo, no, como que esta historia no me gustó tanto, y se vuelve a regresar otra vez y vuelve a hacer otros cambios en su vida y vuelve a llegar cuando tenía 20 años y resulta que también unas cosas se enderezaron y otras cosas salieron mal. Para no hacerles el cuento largo, mejor no les cuento el final para que la vean. Pero resulta de que este muchacho se dio cuenta que la mejor decisión que pudo haber tomado era no haber nacido. Imagínate, era tan trágica su vida y su historia que él dijo, no, lo mejor es que yo me enrede ahí en el cordón umbilical de mi mamá, porque así él sentía que ni sus amigos, ni sus padres, ni su novia
iban a tener las consecuencias que tuvieron a causa de las decisiones que se fueron tomando en ese camino. Y entonces este efecto mariposa tiene mucho que ver con lo que le llaman la ley del caos, de que supuestamente lo poquito que hagamos aquí va, o cualquier decisión por pequeña que sea, va a tener una trascendencia en el futuro. Y eso es lo que trata esta película, les digo, está muy interesante. Y yo me ponía a reflexionar en esta película relacionado con el tema de hoy, y yo de repente me ponía a pensar, ¿a qué etapa de mi vida me gustaría regresar para haber tomado una decisión diferente a la que tomé en un momento dado? ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado que de repente quisieran tener la posibilidad de regresar el tiempo y en vez de haber tomado malas decisiones, de repente, ¿a quién le pasó que de repente dice, híjole, creo que me casé con la persona equivocada? A ninguno de los que estamos aquí, obviamente, ¿verdad? Pero puede ser que alguien por ahí sí. ¿A quién le pasó que tomó una decisión de estudiar una carrera que a la mera hora se dio cuenta que no era lo que quería? ¿Quién de repente se metió en un negocio o creó una empresa y fracasó y quisieras haber regresado el tiempo para no haber perdido tanto dinero en ese negocio? ¿Te ha pasado o nada más a mí? ¿Verdad? Hay cosas y decisiones que tenemos que estar tomando en el transcurso de nuestra vida, y tanto pequeñas como grandes decisiones van a impactar en nuestra vida futura. Pero algo muy importante que Dios me ponía en mi corazón es, ¿qué hubiera pasado, familia? Y yo quiero que tú también te hagas esa pregunta el día de hoy. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos rendido nuestra vida a Cristo? ¿Dónde estarías hoy? ¿Cómo estaría tu matrimonio? ¿Cómo estaría tu casa? ¿Cómo estaría tu trabajo? ¿Cómo estaría la relación con los que te conocen, en tu trabajo? ¿Qué tipo de persona serías? ¿Alguien se ha puesto a pensar qué sería de nosotros si no hubiéramos encontrado en el camino a Jesús? Más bien, si Él no nos hubiera encontrado en el camino. Yo la verdad, honestamente, una de las cosas que pienso es que no estaría casado, porque yo sentía que el matrimonio no era para mí, yo le quería seguir dando vuela a la hilacha. Imagínense qué vida podríamos tener, familia, si no rendimos nuestra vida a los pies de Jesús. Yo creo que muchos no teníamos una vida tal vez tan compleja, pero date cuenta hacia dónde apuntabas, hacia dónde ibas. Tú te gustaría regresarte a tomar ciertas decisiones, pero lo más importante, familia, es que en el camino conocimos a Jesús, y eso hace una diferencia abismal. Por eso les quise poner dejar ese versículo, el 16, por favor, si lo pueden proyectar. En los planes y propósitos de Dios, amados, no hay regreso. En los planes y propósitos de Dios hay siempre para adelante. Y eso es algo que nos tiene que llenar de paz en nuestro corazón, porque aún, que es el tema que les quiero hablar, en nuestros errores, en nuestros fracasos y en nuestras malas decisiones, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Fíjate lo que dice ahí: me viste antes de que naciera, antes. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Imagínate que cada día de nuestra vida, familia, ya Dios lo tiene escrito. ¿Te has puesto en pensar lo importante que somos para Dios? Que ya tiene nuestros días y nuestra vida escritos en su libro. La pregunta es, ¿también estaban escritos nuestros errores, nuestros fracasos y nuestras malas decisiones? Dice, cada momento fue diseñado. ¿Por quién fue diseñado? Por Dios. Antes de que un solo día pasara. Imagínate, amados, que pudiéramos llegar a comprender y a creer este pasaje de la Biblia que le fue revelado al rey David, en donde dice, yo ya sé lo que vas a vivir. Dios ya sabe que vamos a tener buenas decisiones, malas decisiones. Él ya conocía de antemano los pecados que íbamos a cometer, los yerros que íbamos a tener, pero la diferencia, amados, es que hay un propósito en nuestros errores. ¿Quién sabe que en las pruebas hay un propósito de parte de Dios? Pues también en nuestros errores, familia. Es impresionante. Entender el amor de Dios a veces sale fuera de nuestro alcance, pero también nuestros errores están en el presupuesto de Dios. Y te quiero decir algo. Si tú eres de las personas
que sientes que tus errores y tus fracasos te han sacado del propósito de Dios, yo quiero decirte que este mensaje es para ti, como para mí. Hay veces que las cosas que hacemos, pensamos que estamos decepcionando o defraudando a Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? Que de repente dices, ¡chin, ya la regué! Yo sé que en este lugar no quiero que levanten la mano, pero sé que hay gente que ha fracasado en sus matrimonios. Y la pregunta es, ¿ese fracaso te excluyó del propósito de Dios? ¿Ese fracaso te excluyó del amor de Dios? ¿Dios te ha dejado de amar porque fracasaste en tu matrimonio? ¿Quién de repente no ha, en aras de hacer la voluntad de Dios, disciplinado de una manera ruda a sus hijos que se salió de control? Yo soy el primero que levanto la mano. A veces se nos pasa el amado, familia. Y sabes, a veces te sientes tan mal, que sientes que ese error que cometiste es motivo para que ya Dios no esté contigo. ¿No te has sentido así? De repente dices, no, es que esto que hice la verdad es que fue imperdonable. Y sabes que en los planes de Dios, nuestros errores tienen un propósito. Y hoy te quiero decir algo. ¿Sabes cómo Dios utiliza nuestros errores para cumplir su propósito? La Biblia, amados, está llena de personajes que cometieron errores. Está llena. Y hoy quiero extraer pocas historias para que podamos ver los errores de gente que Dios incluso los señaló como los hombres de fe en el capítulo de Hebreos. O sea, los tienen como en el, ¿cómo se llama de los jugadores que los tienen en el qué? En el Salón de la Fama de la Fe. Y de repente tú dices, es que esos cuates no cometieron ni un error, fueron perfectos, siempre hicieron la voluntad de Dios, nunca se equivocaron. Y hoy les voy a traer unos poquitos. Hay como 300 historias de personajes que cometieron errores y hoy nada más vamos a ver 50, o sea, para que no nos cansemos mucho. Pero fíjate, antes de empezar a ver estas historias, quiero decirte algo. El mensaje de hoy no se llama Dios usa a las personas perfectas, porque honestamente si Dios usara a las personas perfectas que no cometen errores, no tendría caso que ninguno de nosotros estuviera aquí. No usaría absolutamente a nadie. ¿Por qué? Porque todos somos tan falibles, tan inestables, tan impredecibles, pero Dios tiene misericordia. Y el mensaje de hoy, amados, yo lo nombré nuestros errores en las manos de Dios. Porque Dios quiere mostrarnos que hasta en nuestros errores, en los peores errores que hayas cometido, Dios tiene un propósito en ello. Y el primer personaje que vamos a comenzar a ver es, voy a ser muy, muy concreto porque por el tiempo, pero el primero que vamos a ver es a Moisés. ¿Alguien se acuerda de Moisés? El libertador de Egipto. Fíjate, Moisés, ¿alguien se acuerda que fue un asesino? Nada más para ponerlos en poquito contexto, Moisés ya saben que pues fue a parar ahí en las manos del palacio real de Faraón, porque ya su mamá lo había dejado ahí que se fuera en un río para que no lo mataran, porque iban a matar a todos los niños. Lo agarran ahí los del palacio real y entonces David crece con una estirpe que no le correspondía. Él seguía siendo israelita, pero vivía como un príncipe en Egipto. Y resulta que él sabía que su familia eran los israelitas. Y un día ve que un egipcio, ¿se acuerdan que los estuvieron oprimiendo por 400 años? Y resulta que un día un egipcio está maltratando a un israelita. Y entonces Moisés, en aras de hacer justicia, de repente va y ¿qué creen que le hizo? Se lo echó al egipcio, lo mató. Y luego para que no lo encontraran, fue y lo enterró en la arena. Y de repente se están peleando dos israelitas y de repente les dice, oye, pero no se estén peleando, que no sé qué. Y los israelitas, que eran parientes de Moisés, le dicen, tú no te metas, ¿quién te ha levantado juez para que nos estés diciendo qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer? Y resulta que le dice, pues de todas maneras ya Faraón ya sabe lo que le hiciste al egipcio. O sea, a Moisés le dio un miedo y un pavor que Faraón se enterara de que él había matado a un egipcio. ¿Por qué creen que le iba a pasar?
Le iban a dar cuello también. Y resulta que dice la palabra de Dios que se fue al desierto a esconderse. ¿Cuántos años, se acuerdan cuántos años estuvo Moisés en el desierto? 40 años. ¿Y qué pasó en ese tiempo? ¿Cómo se sentiría Moisés? Descalificado, ¿verdad? Descalificado, solo, abatido, deprimido. Y hasta después de 40 años, dice la palabra de Dios, que él vio una zarza, que de repente se le apareció Dios y le dijo, tú tienes que ayudarme a libertar a mi pueblo de la cautividad de Israel. Si podemos ir rápido a Éxodo 2, del 11 al 12. Aquí estamos hablando que Moisés ya tenía 80 años, familia. Bueno, esta es la parte de cuando, dice muchos años después, cuando ya era adulto, Moisés salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos, y vio con cuánta dureza los obligaban a trabajar. Durante su visita vio que un egipcio golpeaba a uno de sus compatriotas hebreos. Entonces Moisés miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observaba y mató al egipcio y escondió el cuerpo en la arena. Ahí es donde les digo esta parte. Ahora podemos ir por favor a Éxodo 3, versículo 10. 40 años después de estar en el desierto, dice, Dios se le aparece y le dice, ahora ve, porque te envío al faraón, tú vas a sacar de Egipto a mi pueblo Israel. Imagínate, ¿cómo puedes entender, familia, que Dios ¿cuál fue el error de Moisés? Hacerse justicia por su propia mano. Él sentía que era injusto lo que le estaba pasando a su pueblo. ¿Era injusto o no era injusto? Era injusto. Pero él quiso hacer justicia por su propia mano. ¿Quién le mandó a matar al egipcio? Nadie. ¿Y no te has sentido muchas veces, familia, que estás viviendo una situación injusta y que te quieres hacer justicia por tu propia mano? ¿Te ha pasado? Que ni siquiera esperas el plan y el propósito de Dios y de repente tú sientes que tienes que hablar y hacer justicia, denunciar y no esperas a que Dios obre. Pues eso le pasó a Moisés. No tomó en cuenta a Dios y cometió un asesinato. Y siendo asesino, Dios lo usó. Pero ¿qué fue lo que pasó en el ínter? El desierto muchas veces, familia, pensamos que el desierto es un lugar de castigo, pero en las manos de Dios el desierto es un campo de preparación. Ahí donde te sientes frustrado, donde sientes que no pudiste esperar la justicia de Dios, porque la Biblia dice, mía es la venganza, ¿no dice eso la Biblia? Y no podemos esperar. Tú quieres, a la persona que te dañó, le quieres ir a reclamar, ¿te ha pasado o no? Y de repente hay una cosa injusta y tú quieres que todo mundo cambie de parecer y le quieres hacer ver que es algo injusto lo que está pasando. Pero Dios no te mandó. Dios nos dice que Él es nuestra justicia y que esperemos en Él, ¿no nos dice eso? Pero este hombre, Moisés, fue restaurado por Dios, familia. Si tú ya cometiste el error, me incluyo, de hacerte justicia por tu propia mano en algún asunto, en alguna situación, yo te digo, si hoy te sientes mal, Dios quiere restaurarte y quiere regresarte al propósito que Él te dio. Él te quiere seguir usando. Pero fue necesario que Moisés entendiera que no era su justicia la que iba a prevalecer, sino la justicia de Dios. 40 años lo preparó en el desierto. ¿Y quién fue Moisés? El libertador del pueblo de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que si Dios utilizó un asesino no te va a utilizar a ti? Esa es la primera historia que tengo para ustedes y el mensaje es, queremos hacernos justicia por nuestra propia mano, dejemos que Dios la haga, porque si no, vamos a pagar la consecuencia. Y si ya estés en medio de la consecuencia, porque Dios a veces te quiere dejar solo, a veces Dios quiere que tú mismo entiendas que si no es Dios el que está contigo, la justicia que tú hagas por tu propia cuenta, pues no va a ser lo que tú esperas. Dios quiere. Ahora, el tema es, ¿cómo liberó Dios al pueblo de Israel? No de una manera sobrenatural, no mandó plagas a Egipto, no cuando los iban correteando de repente tuvieron que abrir el mar rojo porque el ejército estaba atrás. ¿Quieres ver cosas sobrenaturales en tu vida? Deja que Dios haga justicia. No hagas tu justicia por tu propia mano. Ahora, si ya cometimos el error, porque me incluyo, pídele perdón a Dios y deja que Él te restaure. Dios no te quiere dejar en la condenación, amado.
Otro ejemplo que tenemos muy claro es el de David. Este David, ¿se acuerdan qué hizo? Adulterio y asesinato, no solamente asesinato. Primero adulterio y luego asesinato. ¿Se acuerdan de Betsabé? ¿Y qué pasó ahí? Que de repente pues hasta él había sentido que no había pasado nada, quería ocultar las cosas. Dios tuvo que mandarle un profeta, al profeta Natán, para que le exhibiera su error. Pero ¿por qué David cometió ese pecado, amados? ¿Por qué tomó esa decisión de acostarse con Betsabé y mandar al esposo Betsabé a la guerra para que lo mataran y no se dieran cuenta que estaba embarazada Betsabé? ¿Qué fue lo que pasó? Y la Biblia nos lo revela. Segunda de Samuel 12, 13 y 14, por favor. Dice: entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por ese pecado. La misericordia de Dios. Siguiente, por favor. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. ¿Sabes qué es lo que le pasó a David? Que menospreció los mandatos de Dios. O sea, y él ya sabía que cometer adulterio y cometer asesinato eran pecados. ¿Sí no sabía? Pero lo menospreció. Se dejó llevar, ¿por qué? Por sus instintos, por sus emociones, haciendo menos la palabra de Dios. Él decidió tomar esa decisión de acostarse con alguien que no era su esposa y cometió pecado. Y otro pecado, mandando matar a su esposo. La pregunta es, ¿te ha pasado que a veces hemos subestimado o menospreciado la palabra de Dios y hemos tomado nuestras propias decisiones? Todos la hemos regado en eso, amados. A veces como decía el Chapulín Colorado, se me chispoteó. A veces así somos inestables. La pregunta es, ¿Dios nos va a dejar así, con ese pecado y con ese error, y nos va a dejar fuera de sus propósitos? ¿Qué hizo David? He pecado delante de Dios. ¿No fue lo primero que hizo? Y Natán le dijo, Dios te va a perdonar. ¿Tú crees que si reconoces tu error delante de Dios no te va a perdonar? Claro que te va a perdonar. David seguía siendo rey. No, el propósito para el que David había sido ungido como rey de Israel no se acabó. El propósito, amados, por el que Dios te llamó no se va a acabar por tu pecado. Ponte a cuentas con Dios. Sí tuvo consecuencias, las consecuencias las vemos, pero Dios no lo sacó de su propósito, porque no se trata de tu error, se trata de las manos de quién estamos y en manos de quién está nuestro propósito. Nuestro propósito está en las manos de Dios, no está en las manos de nosotros, aún a pesar de nuestros errores. Eso debemos de darle muchas gracias a Dios, amado, por ese corazón que Dios tiene. Un tema importante, familia, es que tú puedes decidir seguir viviendo en la vergüenza. ¿Tú crees que David, cuando cometió ese pecado, no se sintió avergonzado? Claro, se sintió dolido porque sintió que le falló al Señor, pero él decidió no quedarse ahí. El Salmo 51, ya ves que David escribió un montón de salmos. El Salmo 51 es un salmo en donde de corazón se ve el dolor que tenía David por ese pecado. Nada más quiero que vayamos al Salmo 51, versículo, creo que no lo puse, pero es donde dice, crea en mí un corazón limpio. Fíjate, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Fíjate cómo se sentía David, que dijo, crea en mí un corazón limpio, o sea, límpiame, renuévame un espíritu fiel, porque él sentía que le había fallado a Dios. ¿Te has sentido que le has fallado a Dios, familia? ¿Cuántas veces no le fallamos a Dios? Pero él se arrepintió. Si no hubiera sido por ese pecado, amados, no hubiéramos podido ver la misericordia y el amor de Dios. Y David no hubiera escrito este salmo. Había propósito hasta en su error. Dios permite que cuando descuidamos nuestra vida, nuestra relación con Él, nuestra intimidad con Dios, porque David se descuidó, por eso lo menospreció. Cuando nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, es muy probable que cometamos errores.
Pero lo que hizo David fue lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Perdóname, Señor, limpia mi corazón, ponme un corazón nuevo, ponme un corazón fiel, un corazón que no te falle, un corazón que te adore. Y David siguió caminando en el propósito de Dios. El Espíritu de Dios nunca se apartó de David, amados. ¿Tú crees que el Espíritu de Dios se va a apartar de ti por tus errores y por tus pecados? Dios quiere enseñarnos hoy que a pesar de nuestros errores y a pesar de nuestros pecados, el propósito de Dios se va a cumplir por encima de nosotros. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios, amado? Otro ejemplo que tenemos, amados, es el apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo antes se llamaba Saulo y era perseguidor de cristianos? Ese perseguidor de cristianos quería meterlos a la cárcel, quería matarlos, quería destruirlos, porque él tenía un celo de la ley de Dios. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, que estaba realmente con lo que hacía agradando a Dios. ¿Te has sentido así muchas veces? ¿Te has sentido que lo que tú estás haciendo en aras de agradar a Dios es lo correcto cuando ni siquiera Dios te ha dicho que hagas eso que estás haciendo? Pablo tuvo que tener un encuentro personal con Jesús. Dice que cuando iba camino a Damasco, Jesús se le apareció. ¿Te acuerdas que se cayó, que se quedó ciego? Y nada más para ponerlo de referencia, Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 6, por favor. Dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él, de Pablo. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Muchas veces, amados, pensamos que estamos haciendo lo correcto delante de Dios y Dios es experto en redireccionar nuestro camino. Si tú estás haciendo algo que piensas que es correcto a los ojos de Dios y no es la voluntad de Dios, Dios te va a hablar y te va a redireccionar. ¿Quién sabe que Pablo fue el hombre que más libros escribió en el Nuevo Testamento? Fue el máximo, fue un apóstol que abrió un montón de iglesias en todos lados. Escribió el libro de Romanos, que es una estructura en donde es nuestra doctrina está basada en todo el libro de Romanos, familia. Pero Dios se le tuvo que aparecer para redireccionar su vida. Deja que Dios redireccione tu vida. Si cometiste un error, y ahí es donde les quiero comentar algo. Digo, errores he cometido un montón, pero les voy a comentar uno que tiene que ver con esto. No sé si te pasó a ti, pero a mí me pasó de que cuando recién me convertí, que me hice creyente, pues tienes un celo por el evangelio. De repente sientes que se te cae un velo que tú no habías visto, que no podías entender por qué Cristo había venido a esta tierra a morir de esa manera. Yo no lo había entendido, no sé si tú lo habías entendido, pero yo nunca lo había entendido. Pero entonces yo me sentí como defraudado y decepcionado porque nunca había yo aprendido en las enseñanzas de la iglesia tradicional por qué Jesús vino a morir así. ¿Qué fue lo que hizo? Entonces yo me sentí como indignado, honestamente, y empecé a las personas que veía a compartirles el evangelio, principalmente a los de mi casa, a mi familia. Y resulta que yo les decía, pero es que esa persona está viviendo en adulterio, esa persona está viviendo en fornicación, esa persona está hablando mentiras, esa persona… Y estaba presentando a un Jesús lleno de, ¿qué creen?, de juicio. La gente me veía y me ponía las cruces, me decía, cruz, cruz, que se vaya Mario y venga Jesús, porque no oían otra cosa de parte de mí, amados, más que puro juicio. Y resulta que una vez en una reunión, un matrimonio muy amado por nosotros, la esposa me dijo, Mario, ¿y quién te ha dicho que tienes el ministerio de la confrontación? Confrontación. Le dije, Chihuahua, ¿por qué? Dice, porque tú lo que estás haciendo es señalar a todos. Tú presentas a Jesús diciendo que a Él no le agrada que vivas en fornicación, que vivas en adulterio, que seas un borracho, que digas mentiras. ¿Y sabes qué es lo que hacía Jesús?
hablarles en el amor, compartir misericordia, tenerles compasión. ¿Sabes? Me dolió mucho que me dijera eso. Me dio hasta coraje cuando me lo dijo. Yo decía, ay, si pues tú no le dices a nadie, yo por lo menos les digo. Y me dio coraje. ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado que a veces presentamos a un Jesús que no es el que revela la Biblia? Y esa situación, amados, a pesar de que me dolió, yo le dije, bueno, Señor, perdóname. Si estoy presentando un Jesús lleno de juicio, ayúdame a presentar un Jesús lleno de amor y de misericordia. Que ese Jesús que habló con la samaritana sea el corazón que yo refleje con los que les quiero compartir tu mensaje. Que ese Jesús que perdonó a la mujer adúltera sea el Jesús que yo refleje con las personas que les quiero compartir el mensaje. Ayúdame a que mi corazón hable más. Que la esencia de ti que hay en mí sea lo que hable, no mis palabras de juicio. Sí me dolió, familia, pero yo pensaba honestamente que estaba haciendo lo correcto. Estaba presentando a un Jesús lleno de juicio y la gente no quiere oír eso. Es importante que sepan de qué nos libró Jesús, de qué nos libertó, porque también es cierto que Dios es un Dios de juicio, pero hemos entonado una canción que dice, tu gracia es más grande que tu juicio. La gracia de Dios, amado, es más grande que su juicio. Su amor y su misericordia es más grande que cualquier pecado en el que podamos estar viviendo, en el que se encuentren los que nos rodean. Dejemos que la gracia de Dios, amados, convenza de pecado, de justicia y de juicio a los que amamos. Me sentí muy mal, pero aquí estoy. Me sentí restaurado. Sentí que Dios realmente había cambiado la forma en que yo compartía su mensaje. Y muchas veces, familia, tú mismo te descalificas. Para terminar, tengo dos personas que voy a decirles su historia muy rápido. Pedro, el apóstol Pedro, el que tenía gran confianza en sí mismo. ¿Algunas veces te has sentido lleno de confianza por tus méritos y por tus logros? Pedro, ¿se acuerdan que era un hombre que era impulsivo, que era valiente, que era arrojado? Y cuando Jesús le dijo que tenía que ir a la cruz y morir, él le dijo que no fuera, que él se iba a morir con él. ¿Se acuerdan de eso? Y si podemos ir rápidamente a Mateo 25, 34, 35, Jesús le dijo algo que ha de haber simbrado a Pedro. Le dijo, entonces el rey dirá, Mateo 26. 34, 35. Dice, Jesús respondió, te digo la verdad, Pedro, esta misma noche antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Y qué pasó? Que antes de que cantó el gallo, Pedro ya lo había negado 3 veces. La presión, el miedo, las circunstancias hicieron que Pedro se olvidara de sus promesas que había hecho. Yo no te voy a dejar, yo voy a morir contigo. Pero ¿sabes? Pedro necesitaba quitarse ese sentimiento de autosuficiencia y de autoconfianza. Él sentía que sus emociones de amar a Jesús de esa manera en que él lo amaba iban a ser suficientes para que no pasara Jesús por ese proceso. ¿Se acuerdan que hasta Jesús le tuvo que decir, apártate de mí, Satanás, una vez a Pedro? Porque estaba diciéndole cosas que no estaban en el propósito de Dios. Pero ¿qué pasó después, amado? ¿Te acuerdas que cuando Jesús resucitó, Pedro ya estaba con los discípulos pescando? ¿Te acuerdas de esa parte? Jesús fue y ¿qué le dijo a Pedro? Apenas Pedro lo vio y dijo, es el maestro, se echó al agua con ropas, nadó, llegó con él y lo primero que hizo Jesús fue, Pedro, ¿me amas? Eso fue lo primero que le dijo. ¿Cómo se ha de haber sentido Pedro en todo este proceso, amados? Que ya se había quitado el propósito, él había dicho, ya no tengo nada que hacer aquí. Ahí está el pasaje. Después del desayuno Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo,
tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Amado, el propósito de Dios que tenía en Pedro no dependía de su error. De hecho, su error tuvo que ver para que él se refugiara y analizara lo que había hecho. Se dio cuenta que su autosuficiencia y su seguridad en sí mismo le había hecho hacer esas declaraciones de yo nunca te voy a dejar, y apenas se metió en un momento de presión y negó a Jesús. En un versículo de la Biblia dice que dijo, yo no lo conozco. O sea, dijo de plano, yo no sé quién es. Pero Jesús en su amor y su misericordia fue y lo buscó y lo restauró. O sea, Pedro no buscó a Jesús, Jesús buscó a Pedro. Y hoy quiero decirte, tal vez tú sientes que con tus actitudes y con tus errores has defraudado o decepcionado a Dios. Pero Dios hoy quiere decirte, ¿me amas todavía? ¿Todavía amas a Jesús? Haz lo que Él te mandó a hacer. Jesús no le dijo, ¿por qué me negaste? ¿Por qué te fuiste? Pues no, que muy salsa andabas ahí delante de todos diciendo que tú ibas a estar conmigo y que ibas a morir conmigo. Y a la mera hora Jesús lo único que hizo es, si tú me amas, sigue haciendo lo que yo te mandé a hacer, porque el amor por ti no ha cambiado. Mi propósito en ti está vigente. Eso no va a cambiar, familia. El propósito de Dios está por encima de nuestros errores. Y por último, amados, el hijo pródigo. ¿Alguien sabe esa historia? El hijo pródigo quiso tomar su herencia, vivía con su familia. Él dijo, papá, dame la herencia que me toca, quiero gastármelo todo. Y en pocas palabras lo que le quiero decir es, no me quiero someter a las reglas de casa, quiero hacer mi soberana voluntad, dame la parte que me toca, porque para mí tú ya estás muerto. Eso representaba que le dijera, dame la parte de la herencia. ¿Qué hizo este hombre? Gastó todo lo que tenía en placeres, exceso. Dice la palabra de Dios que andaba alimentando marranos, que era lo peor que podía hacer en ese tiempo, y que se quería comer las algarrobas de los marranos, y que él dijo, en la casa de mi padre me daban de comer, a los siervos les daban de comer mejor que esto. Su corazón se quebrantó, amado. ¿Y qué fue lo que hizo? Dijo, voy a regresar con mi papá, le voy a decir, Señor, Padre, perdóname, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Si podemos ir Lucas 15, 20, 24. Imagínate el dolor del padre, amado. Es lo mismo que Dios siente cuando nosotros decidimos alejarnos de sus caminos y decirle, Señor, no me gusta hacer tu voluntad, quiero tomar mis propias decisiones, quiero hacer mi vida como yo quiera. Creo que yo sé mejor lo que necesito que tú. ¿Te ha pasado? Que piensas que tú sabes mejor lo que necesitas que Dios. Y a veces tomamos esas decisiones. Y fíjate lo que dice, entonces regresó a casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, imagínate al padre ahí en la ventana, en la parte de arriba, esperando a su hijo. Y dice, su padre le vio llegar lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Por qué hizo eso, amados? Porque el hijo que venía quebrado, el hijo venía arrepentido. Muchas veces, amados, nosotros necesitamos experimentar ese quebrantamiento. Si tú te apartas de Dios, amado, Dios te va a respetar. Y esa decisión que tú tomaste va a utilizarla Dios para que, a pesar de que haya situaciones adversas en nuestra vida, regresemos a los brazos del Padre. El siguiente versículo dice, su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen hijo, tu hijo. O sea, este hombre decía, ya hasta pedí mi condición de hijo. Si él mismo le había dicho, para mí ya estás muerto, ¿cómo iba a decirle, vengo como tu hijo? Él se sentía totalmente indigno. ¿Te has sentido así de indigno? De que te apartas del Padre y cuando regresas sientes que ya no te va a recibir con amor. Sin en cambio dijo, sí, el que sigue, por favor. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies.
maten el ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete. Hizo fiesta el Padre, amado. Cuando nosotros nos apartamos de la voluntad de Dios, Dios nos va a permitir que ese error se convierta en un quebrantamiento para regresar al Padre con un corazón diferente. Yo quiero decirte algo, amado. Yo sé que aquí hay muchos padres, o algunos, cuyos hijos ya no están viniendo a la iglesia. Han decidido apartarse de los caminos de Dios. Yo quiero decirte algo. Ten la expectativa de lo que Dios va a hacer con ellos y en ellos. Tal vez es necesario, amados, que haya un quebrantamiento en tus hijos, pero ese quebrantamiento va a ser para la gloria de Dios, porque va a llegar con un corazón diferente. No te desesperes. Hay veces que lo que hacen nuestros hijos nos va a doler, amados. Nos va a doler mucho. Quisiéramos evitárselo, pero ya vemos que Dios permite que cometamos errores, porque el corazón del hijo fue totalmente diferente a antes de que se fuera con la herencia. A veces necesitamos ser transformados a costa de nuestros errores, amado. Pero lo más importante es que Dios no le dijo: Móndrigo, te gastaste todo, perdiste todo lo que te tocaba, y ahora vienes ya que no tienes nada, eres un convenenciero. Vemos que Dios le dijo eso. Lo primero que hizo fue, lo abrazó y lo besó, amados. Y así estamos nosotros. Regresas con el Padre y ¿sabes qué es lo primero que va a hacer el Padre? Abrazarte y besarte y hacer una fiesta, porque regresaste con un corazón diferente. Ten la confianza, amado, de que Dios va a regresar a tus hijos. No importa que tus ojos ahorita vean cosas diferentes. Todos estamos preocupados porque nuestros hijos anden en los caminos del Señor, pero te digo una cosa, se van a equivocar igual que tú y yo. Tengamos confianza en que, como vimos en el Salmo 139, los días de nuestra vida Dios los tiene escritos en su libro. Cada momento Él lo tiene diseñado. A Dios no se le ha salido nada de control. Lo que vivimos en el pasado, lo que estamos viviendo en el presente y lo que vamos a vivir en el futuro está escrito en su libro, amado. Debemos de tener confianza. Todo está en sus planes. Nuestros errores, nuestras fallas, nuestros pecados están en sus planes, pero Él quiere utilizarnos para nuestro bien. ¿No dice la palabra de Dios que todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios, para los que son llamados conforme a sus propósitos? Confiemos en que también nuestros errores, amados, en las manos de Dios van a ser usados para bien. Y por último, familia, quiero decirte que si tú nunca te has equivocado, amado, quizás nunca hubieras experimentado el perdón de Dios. Éramos pecadores y Dios nos perdonó. ¿Y cómo le vamos a compartir del perdón a otros si no nos hemos sentido perdonados? Dios usa nuestras fallas para perdonarnos y compartirle a otros del amor tan grande y tan inmenso que Dios tiene para nuestras vidas. Si nunca hubiéramos experimentado dolor, amados, ¿cómo les vas a hablar a otros que Dios es un Dios experto en restaurar y aliviar el dolor? ¿Cómo les vamos a compartir? Todas las cosas que pasamos tienen un plan y un propósito en las manos del Padre, y eso nos tiene que dar mucha tranquilidad, mucha paz, mucha alegría, mucho gozo. No vivimos como el mundo con una incertidumbre, amados. Estamos platicando con gente del mundo que está preocupadísima por lo que está pasando en Rusia, en Estados Unidos, con lo que está pasando en Aguascalientes, con lo que está pasando en todo el país, con lo que está pasando en todos lados. Cuestiones económicas, sociales, enfermedades, delincuencia. El mundo está preocupado. Nosotros no, porque sabemos que tenemos un Dios que nos cuida y que tiene cuidado de nosotros, y que todo lo que nos pase, amados, está escrito en su libro. Nada se sale de sus manos, amado. Eso nos tiene que llenar de esperanza y de tranquilidad.
No podemos vivir como los demás. Tenemos que ser luz en medio de una generación que no conoce a Dios. No lo conoce. Vamos a reaccionar igual que los demás. Vamos a querernos hacer justicia por nuestras propias manos. Vamos a pensar, amados, que Dios está tardando en lo que nos prometió y vamos a acelerar los procesos. Vamos a descansar en Él, vamos a tener confianza en que Dios es nuestro proveedor a pesar de las cosas económicas que está pasando. Que si México ya se va a ser socialista, que si todos ya vamos a vivir en la pobreza, nuestra economía es celestial, amados. Nuestra economía no proviene del hombre. Nuestros clientes son un instrumento que Dios usa para proveernos. Los trabajos que tenemos, amados, son instrumentos que Dios usa para proveernos. No dependemos del hombre, dependemos de las manos poderosas de un Dios bueno que nos ama y que dio lo más importante por nosotros, que es a su Hijo Jesucristo, derramando hasta la última gota de su sangre por nuestras vidas. No nos va a dar, dice la Biblia, no nos va a dar con Él todas las cosas. Tal vez haya personas aquí que se sientan rotas por un fracaso que han tenido. Están quebradas, dolidas, avergonzadas. Se sienten fuera de los planes de Dios y lo que es peor, se sientes fuera del amor de Dios. Pero sabes, Dios es inmutable. Su amor no cambia. Él decidió amarnos, no porque nos íbamos a portar bien, ni por lo que íbamos a hacer de obras de caridad, ni por aquellas cosas que ante los ojos de todos parecen buenas. ¿Sabes por qué te escogió? Porque te ama. El amor de Dios está por encima de todo, amado. Su amor, antes de terminar, si me pueden poner que el versículo donde habla del amor de Dios, por favor. De ni lo alto ni lo bajo, no lo traía escrito, pero ahorita me acordé que quiero que lo veamos. Nada nos puede apartar de su amor, amados. Tus errores no determinan tu destino en las manos de Dios. Nuestros errores muchas veces es el principio de un cambio espiritual, de un crecimiento, porque hay quebrantamiento, amados. Nuestros errores muchas veces nos llevan a quebrantarnos y ahí es donde empieza el cambio. Te arrepientes de lo que hiciste, pero hay un cambio interno. Fíjate lo que dice Romanos 8:39. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación. Y cuando Dios dice que es nada, podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tus errores te van a separar del amor de Dios. Tus fracasos, tus malas decisiones, tu divorcio, ese negocio que hiciste, que fracasó, esa decisión que tomaste en donde pusiste en riesgo a tu familia, amado, te excluye del amor de Dios. Hay personas que por malas decisiones, amado, se han sentido totalmente descobijadas y no les ha quedado otra más que voltear sus ojos al cielo. Hay personas que no hacen en la vida a Dios y gracias a esos procesos abrieron su corazón. Confiemos en Él, amados. Y por último quiero que recordemos lo que dice Filipenses 1, versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, ¿quién comenzó la obra en cada uno de nosotros, amado? Dios. La continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Sabes cuándo vamos a terminar de ser moldeados y cuándo Dios va a dejar de hacer ajustes en mi vida, en nuestras vidas? Hasta el día que Cristo Jesús vuelva. Pero dice que va a terminar la obra que Él comenzó en nosotros. Confiemos que toda la obra que Él está haciendo, amados, es para glorificar su nombre y es para nuestro bien.
Dios no ha terminado con ninguno de nosotros, amados. Si tú te sientes excluido, reconcíliate con Dios. Hoy vamos a tener Santa Cena, amados. Si pueden pasar a repartir, por favor. Y quiero que antes de que tomemos la Santa Cena, amados, que al final del día es un recordatorio de lo que Jesús hizo por nosotros. Quiero que recuerdes el día que Jesús te llamó. ¿Alguien recuerda el día que Jesús lo llamó? ¿Alguien tiene consciente cuándo Jesús te habló? ¿Cuándo abriste tu corazón? ¿Cuándo decidiste andar en sus caminos? Quiero que te acuerdes de ese día y que recuerdes que ese día cambió tu destino, amado. Ese día Dios decidió tomarte a ti como su hijo y comenzar a moldearte hasta completar la buena obra. Esa gratitud en tu corazón, amado, y ese gozo que sentiste y experimentaste cuando te reconciliaste con el Padre está vigente en nuestras vidas. Hoy vamos a recordar ese sacrificio y quiero que tengas paz en tu corazón, amado. Tomaste malas decisiones y estás en un proceso de desierto. Deja que Dios te siga moldeando. Deja de que Dios siga trabajando. Ese desierto se va. ¿A dónde los llevó Dios al pueblo de Israel a pesar de su necedad? Los llevó a una tierra donde emana leche y miel. Deja que ese desierto por el que a veces estemos atravesando sea parte del proceso a donde Dios te quiere llevar, a esa tierra que emana leche y miel. Él no ha acabado con nosotros, amado. ¿Alguien está respirando hoy? Dios no ha acabado contigo. No ha acabado contigo, no ha acabado con ninguno de nosotros. El día de ayer que estaba preparando el tema, Dios me hablaba y me decía: Mario, tú tienes un asunto pendiente. Me decía: tienes un asunto pendiente porque tú has decidido cerrar tu corazón con tu hermana, que está pasando enfermedad, que a lo mejor no estás de acuerdo con lo que hace, pero necesito que no pases enfrente si no te reconcilias con ella. Y yo, soy honesto, había decidido cerrar mi corazón, amados, porque a veces hay cosas que nos duelen. Pero Dios me dijo: no cierres tu corazón, ábrelo y deja que esa herida sea el mecanismo para que cicatrice y cierre. En la noche tuve que quebrantarme delante del Señor y decirle: Señor, perdóname. Me contacté a mi hermana, le abrí mi corazón y ella me respondió de la misma manera, amados. Yo pensé que me iba a rechazar. Por eso estoy conmovido, porque siento que Dios, al primero que le dio este mensaje es a mí. Me habló y me quebrantó. Y le doy tantas gracias a Él. Si es necesario, amado, y Dios te está hablando, está diciéndote: has tomado malas decisiones, tienes que restaurar. Ponte en contacto con aquella persona que te dañó o que tú dañaste. Ese es el anhelo del Padre, que nos pongamos a cuentas. Dios dice que ni siquiera una ofrenda se la podemos llevar si no estamos a cuentas con nuestro hermano, porque para Dios es más importante que tengamos limpio nuestro corazón que lo que hagamos por Él. Hagámoslo en nombre de Él, amados. Démosle la gloria a Él. Si gustan tomar el pan, por favor, si gustan ponerse de pie. Dice la palabra de Dios: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí.
Antes de partir el pan vamos a darle gracias. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros. Tú nos amaste, Señor. Tú nos aceptaste en Cristo Jesús. Hoy queremos recordar, Señor, ese sacrificio que tú por amor padeciste en esa cruz. Gracias te damos, Jesús, porque sabemos que en tus manos tenemos un propósito y una esperanza nueva. Señor, hoy te queremos poner en tus manos, Señor, aquellas personas que están quebradas, que sienten que su error y su fracaso, Señor, ha definido sus vidas. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú seas el que levanta sus cabezas, Señor, el que les dé un nuevo propósito, Padre. Que no se sepan, que se sepan que tú no lo rechazas, Dios. Que sepan que tú eres un Dios experto en restaurar, en redireccionar nuestras vidas, Padre, y que incluso ese error y esa falla que cometimos, Señor, estaba en tus manos. Hoy recordamos ese sacrificio, Señor, y nos declaramos libres para tu gloria en el nombre de Jesús. Si gustan tomar el pan, por favor. Si gustan tomar el vino. Dice la palabra de Dios: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Hoy te damos gracias, Jesús, porque hoy bebemos esta copa de vino, Señor, en memoria tuya. Señor, en memoria de esa sangre derramada, Señor. Pero de esa sangre, Padre, es un pacto que tú sellaste, Señor, para que pudiéramos nosotros ser confirmados en ese pacto de amor, Señor, en donde tú nos rescataste y nos libraste. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, Señor. Tú sabes lo que cargamos. Padre, perdónanos si hay cosas que seguimos haciendo que no están en tu propósito. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del mal. Bendícenos. Y hoy celebramos, Señor, en memoria tuya, Señor, ese sacrificio que tú hiciste por nosotros. Lo hacemos con todo gozo y con toda alegría y con toda reverencia en el nombre poderoso de Jesús. Si gustan beber la copa de vino, amados. Amados, es el anhelo de mi corazón que este mensaje haya sido de bendición para ustedes, como lo fue para mí cuando lo estaba preparando. Dios tocó mi corazón y yo sé que hay cosas que Dios quiere hacer en medio de nosotros y le damos la gloria a Él. Amén. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.